Voy a invitarle para que me acompañe a la Biblia. Vamos a ir entonces en esta mañana a el libro de Colosenses, capítulo número 2, y vamos a estar mirando el versículo 8. Libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo 18. Por favor, vaya conmigo en esta mañana a la palabra. Libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo número 8. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. Muy bien, hermanos, pues estamos viendo, como ustedes ya saben, teorías importantes entre la muerte y la resurrección. Teorías importantes entre la muerte y la resurrección. Y la pregunta que estamos llevando entonces a cabo es la siguiente: ¿cuántos lugares eternos nombra la Escritura para el alma de un creyente e impío? ¿Cuántos lugares eternos nombra la Escritura para el alma de un creyente e impío? Por supuesto, estimados hermanos, esta respuesta, a medida de que hemos venido caminando, creo que la respuesta ha sido muy clara. En esta mañana, hermanos, vamos a mirar la última teoría. Y la última teoría frente a la enseñanza que estamos llevando sobre el lugar intermedio es esta: la doctrina de una segunda oportunidad. Le repito, la doctrina de una segunda oportunidad. Y antes de iniciar, hermanos, quiero advertir, como lo hemos hecho en las demás ponencias sobre el estado intermedio, que esta doctrina que vamos a estar viendo a continuación, y por supuesto estaremos estudiando, igual que las anteriores teorías, tienen un sustento doctrinal que aparentemente podemos decir que se acomoda a la Escritura, pero que en realidad no es un estudio serio y mucho menos un estudio gramático, histórico, redentivo, claro. Por eso, hermanos, la invitación que hacemos todos los días es esta: no comer entero, estudiar, revisar lo que se nos enseña, aprovechar los medios de gracia. Y recuerde que uno de los medios de gracia es la meditación de la Escritura. Además de la lectura, es la meditación. Y en eso, hermanos, pues desafortunadamente algunos fallan porque leen la palabra, pero no dedican el tiempo suficiente para meditar ni en la gramática, ni en el contexto histórico, ni en el contexto cultural, y mucho menos buscan a Cristo, sino que simplemente leen por leer. Ahora bien, hermanos, vamos a iniciar. Algunos teólogos, ¿qué hacen? Auspician la teoría de que en el estado intermedio se le otorgará a los que murieron en sus pecados otra oportunidad para que se arrepientan y acepten con fe a Cristo, y después de hacer esto lo puedan recibir a Él junto a la salvación. Según esta teoría, el estado eterno
del ser humano no será determinado irrevocablemente hasta que llegue el día del juicio. Es decir, usted puede morir habiendo cometido muchos pecados sin haberse arrepentido, o una persona que no conozca o que nunca conoció del Señor puede morir, pero quizás antes del juicio, según lo que ellos afirman, el Señor va a dar la oportunidad para que después de la muerte, pues ellos puedan arrepentirse. Ellos puedan decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, y el Señor los pueda acoger. Ahora, hermanos, la salvación de muchos dependerá, de acuerdo a esta postura, de la decisión que tomen entre la muerte y la resurrección. ¿Sí me explico? Le repito, la salvación de muchos dependerá de la decisión que tomen entre la muerte y la resurrección. Vuelvo y reitero, estas personas van a morir, claro, pero a ellos se les va a otorgar nuevamente el privilegio de que ellos puedan arrepentirse. Entonces, no sé usted qué puede ir pensando sobre esta teoría y de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Ahora, hermanos, según esta teoría, ninguna persona perecerá sin que se le haya ofrecido, y miren cómo lo dicen, con una justa oportunidad, conocer y aceptar a Jesús. Es decir, si estando vivos no lo pudieron hacer, pues bueno, van a tener otra oportunidad cuando hayan muerto. Permítame mostrarle a ustedes esos teólogos contemporáneos que exponen de una manera moderna esta postura, y ellos la creen y la afirman. Hay un teólogo, por supuesto arminiano, llamado James Baby. Este hombre es el máximo exponente moderno de esta postura a través de un libro que él tiene llamado en español La oportunidad después de la muerte, una evaluación bíblica y teológica de la salvación tras la muerte. Este libro fue escrito en el año 2021. Es un libro que llama mucha la atención por su título, La oportunidad después de la muerte. Este hombre de apellido Baby argumenta desde la tradición arminiana que Dios, en su infinito amor, ¿qué va a hacer? Va a extender una oportunidad de conversión para que las personas que mueran se les pueda explicar quién es Cristo. Y él dice: a los no evangelizados y a los pseudo evangelizados, quienes recibieron, según lo dice Bailey, una versión distorsionada del evangelio. Entonces, según James, los que mueran sin el Señor, o de pronto se les haya predicado a medias, ellos van a tener otra oportunidad después de la muerte para que se les vuelva a predicar correctamente el evangelio y ellos puedan decir: esta vez sí acepto a Cristo. Otro exponente llamado Jerry L. Walls, que es filósofo y teólogo, afirma lo siguiente, bueno, y además especialista en la doctrina del purgatorio, desde la perspectiva protestante, pero ahora no arminiana, sino ecuménica, respalda la idea de que la gracia divina sigue operando después de la muerte física. ¿Para qué? Para asegurar que la decisión de cada individuo sea plenamente libre e informada. Y volvemos a lo mismo. Aún los que estén en el purgatorio, se les predicará del evangelio, se les hablará del Señor, y ellos, en su libre voluntad y sin ser manipulados, ellos van a decidir y van a decir: no, sí, saben que sí,
ahora sí quiero aceptar a Cristo, perfecto. Bueno, les digo, hermanos, que es importante que ustedes tengan en este momento un espíritu crítico, analítico, o que tengamos, y que veamos si realmente lo que estos teólogos dicen es lo que la Biblia enseña. Hay otro teólogo llamado Gabriel Marcel, que hace parte de los teólogos de la esperanza. Es decir, que a través de su enseñanza traen esperanza, ¿sí?, hacia otras cosas. Y junto a él, algunos pensadores de la corriente cristiana existencialista, ellos dicen y defienden que el amor de Dios, como es tan inmenso, ¿cierto?, como es tan profundo, ellos dicen que el amor de Dios no puede verse limitada de ninguna forma en absoluto, que para Dios no hay tiempo cronológico en esta vida terrenal, que no existe el tiempo. Por lo tanto, cualquier persona que muera sin habérsele predicado el Evangelio, después de la muerte, esa persona va a tomar una decisión y va a decir, sí, quiero ahora sí servir al Señor. Los que retienen esta doctrina, hermanos, usan varios textos. Yo encontré muchos textos, pero son textos que no tienen realmente un estudio. Vamos a ver el primero. Primera de Pedro 3:19. Abra su Biblia, hermano, por favor. Es importante que usted vea lo que le estoy enseñando. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, esta es una de los versículos favoritos o de los textos que ellos apelan para decir que una persona, después de que muera sin el Señor, allí se le predicará el Evangelio. ¿Usted cree que este texto es válido? Pues la respuesta es no, hermanos. Es un texto que es totalmente inválido, y que si usted estudia Primera de Pedro 3:9, usted se va a dar cuenta de que aquí está hablando de personas que murieron en Cristo, personas creyentes que antes de morir, ¿sí?, o antes de que hayan sido llamados a dar cuentas, el Señor les permitió escuchar el Evangelio. Por eso es importante leer los textos y entender cuál es el contexto. Vamos a mirar otro versículo, Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, este segundo versículo habla de los que murieron sin Cristo, hermanos. Este segundo versículo. Y el primer versículo ya es un estudio más escatológico. Entonces me corrijo, este segundo versículo habla de aquellos hombres que en el tiempo de Pedro murieron en el Señor. Estos dos versículos que hemos leído, hermanos, son los que ellos amparan para decir, precisamente, hermanos, que van a tener las personas que mueran sin el Señor una segunda oportunidad. Pero estos pasajes, hermanos, si somos realmente conscientes, y otros más que por supuesto ellos muestran, pues en realidad no declaran, no nos dan la idea de una teoría de la segunda oportunidad. Además, hermanos, tenemos que también ser muy claros en esta mañana y decir que las Escrituras se refieren al estado de los incrédulos después de la muerte, escúcheme, como un estado fijo, como un estado invariable, como un estado permanente. Es decir, la persona que va al infierno allí quedará, no podrá ir al cielo, y el Señor, al cual le permita estar en la eternidad con Él, ellos no van a estar en el infierno.
¿Se acuerda lo que hemos venido leyendo sobre Lucas 16? Allí claramente dice el Señor que hay una gran cima, que los que quieran pasar de aquí para allá no podrán, ni de allá para acá. Por eso, hermanos, es importante estudiar, leer, prepararnos, hermanos, afianzarnos en Cristo. No es solamente, hermanos, leer por leer, no es solamente, hermanos, tomar un texto, no solamente decir soy cristiano porque sé unos versículos, es estudiar, hermanos. Y me temo, hermanos, como siempre lo he dicho, que nuestro cristianismo, hermanos, realmente en este tiempo, por culpa de la IA, que no se sabe usar, y por culpa, hermanos, a veces de la internet, que no se sabe usar, también aclaro, los cristianos se están volviendo perezosos, ya no leen, ya no estudian, hermano, prácticamente todo se lo dejan a la IA, a la inteligencia artificial. Leamos entonces algunos versículos que nos permiten ver, hermanos, que después de la muerte de alguien que está sin Cristo o con Cristo, lo que va a pasar es que va a haber un estado fijo. Es decir, esa persona de allí no se va a mover, va a ser invariable, va a ser permanente. Acompáñenme a Juan 8:24. Juan 8:24, y por favor, hermanos, leamos con entendimiento. Juan 8:24. Vean lo que dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted nota, allí el Señor no está diciendo que cuando mueren los pecados van a tener otra oportunidad. No. Sencillamente, hermanos, el que muere sin Cristo en sus pecados, en ese mismo orden tendrán que dar cuentas. Leamos ahora segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, hermano, este texto es muy claro, ya que los demonios, si quisieran arrepentirse, no lo pueden hacer. Si Satanás quisiera arrepentirse, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha decretado un juicio. Por eso, cuando leemos, por ejemplo, del endemoniado de Gadara, se da cuenta de que los demonios dicen: Señor, nuestro tiempo no ha llegado. El tiempo de ser juzgados, ellos saben, ellos ya tienen claro que va a llegar ese momento. Ahora, si los ángeles no fueron perdonados por su pecado, una persona que muera sin Cristo no será perdonada después de la muerte, hermanos. Por eso es que la palabra del Señor dice que debemos predicar, que debemos enseñar, que debemos llamar para que las personas se arrepientan, hermanos. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Este versículo nos debe alentar a nosotros, los que todavía estamos con vida. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Pero miren lo que sigue diciendo: y reservar a los injustos para ser castigados, ¿cuándo? En el día del juicio. Y muy pronto, hermanos, estaremos hablando, Dios mediante, del día del juicio. También, para que ustedes sepan, hermanos, voy a empezar a preparar, a raíz de esto que ha acontecido en Colombia, sobre la enseñanza de la segunda venida de Cristo, hermanos. Y vamos a hablar por la palabra qué va a acontecer antes de que Cristo venga y qué significa cuando muchos dicen: el Señor ya viene, ya está aquí en la esquina, con pan y chocolate, ya está aquí, vean. Vamos a mirar si realmente, hermanos, eso, como lo enseñan, es realmente escritural o el Señor a qué se refiere. ¿Listo, hermanos?
Es bueno tener ese panorama claro. Y vamos a mirar, hermanos, Judas 7. Judas 7. Judas 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos entonces al estado de los incrédulos después de la muerte como un estado fijo, invariable y permanente. Una persona que muere sin el Señor no va a dormir, hermanos. Tampoco va a pedirle al Señor que lo perdone, porque recordemos lo que en Lucas 16 enseña frente a la parábola del rico y Lázaro. El rico, estando en el infierno, ¿qué dijo? Señor, envía a Lázaro, ¿cierto?, para que toque la lengua, que toque mi lengua. O envía personas para que le prediquen a mi familia. ¿Y qué le dice el Señor? Pero si no pusieron cuidado, no ponen cuidado los profetas, ¿cierto? Los profetas. Mucho menos si alguien resucita. ¿Y qué estaba diciendo el Señor? Vea, si no ponen cuidado a la escritura, así haya un milagro, no va a pasar nada. Y les digo algo a todos los que estamos acá, hermanos. Hay que tener cuidado y hay que revisarnos si realmente nosotros nos hemos arrepentido, hermanos, y si estamos viviendo para Cristo. Porque quizás lo que estamos haciendo es acomodarnos a un lugar, acomodarnos, es decir, estar como en una zona de confort. Pero hoy, qué bueno que sea el día que usted incline su rostro y pidamos perdón y nos arrepintamos cuantas veces sea necesario. Hermanos, el Señor en su palabra describe constantemente el juicio final como un evento que es determinado por las cosas que ya han sido hechas en esta vida. Y ojo, jamás presenta el juicio final como algo que depende de lo que sucede en el estado intermedio. O sea, la gente no va a ir al juicio porque en el estado intermedio, es decir, entre la muerte y la resurrección, se arrepintió. Eso no va a pasar. Si usted aquí en la tierra, hermanos, a pesar de los problemas, a pesar de las frustraciones y de todo lo que podamos vivir como personas, seguimos siendo fieles al Señor, un día quizás el Señor nos reciba en su gloria. ¿Me hago entender? Pero una persona que muere sin Cristo, hermanos, no va a tener una segunda oportunidad. Por lo tanto, esta doctrina, hermanos, se debe desechar y no creer en ella. Mateo 7, 22 y 23. Mire lo que el Señor dice. Mateo 7, ubíquese en el Sermón del Monte. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. ¿Cuál es la declaración que el Señor dice ahí? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en otras versiones dice: apártense de mí, malditos. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Y leamos otro versículo más, hermanos. Hebreos 9:27. Este versículo, hermanos, nos tiene que hacer entender, hermanos, lo que va a ocurrir después de la muerte para un impío. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio.
usted ve por allí que el Señor dice que después de la muerte pueden pedir perdón o arrepentirse. No. Quiero que notemos este último versículo. Allí no se nos dice que si alguien murió pero se arrepintió, pero no se arrepintió, perdón, no hay lío, no hay lío. El texto no dice eso. Dice que después de la muerte vendrá el juicio de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis hermanos, hoy hemos terminado estas 5 teorías que hemos visto ya, gracias a Dios, y que usted puede volverlas a escuchar, gracias al Señor y a nuestra amada hermana, que ha sido muy diligente. Vamos a mirar, hermanos, 2 conclusiones. La primera es esta: aquellos que mueren sin el Señor tendrán conciencia, y no cualquier conciencia, sino una conciencia plena de dónde están y con quién están, y de los castigos que van a vivir por su incredulidad. Y en esa misma conciencia, ellos sabrán que después de la muerte no va a haber, no existirá ninguna oportunidad para arrepentirse. O sea que si usted estaba pensando de que de pronto yo llevo mi vida así y más adelante de pronto en el infierno me voy a arrepentir, pues no, ¿sabe que no? Por eso, hermanos, prediquemos, hermanos, a la familia, así se molesta, prediquemos. Número 2, hermanos, el día del juicio será 2 puntos. Un momento de gran gozo para aquellos que amaron y vivieron para su Señor. Para ellos va a ser un momento de gran gozo. Pero el más terrible día para los que serán enviados a aquel lugar de tormento. Miren, hermanos, hoy tenemos un nuevo momento, una nueva oportunidad para que primero nosotros nos arrepintamos, pero para que usted llegue a su casa y le predique a su familia, para que le diga a su familia que sí hay un infierno, que es real, y que el infierno, como ellos lo declaran, no es en esta tierra, que esta tierra no es terrible, como ellos dicen, es lo mejor que Dios nos ha podido dar, pero que cuando mueran sin el Señor tendrán que rendir cuentas, y allí en el infierno, hermanos, llorarán, gritarán, maldecirán al Señor, pero la culpa no será del Señor, porque Él es justo. Por favor, póngase en sus pies y vamos a orar. Señor, aquí estamos una vez más, agradecidos y confiados en ti, amado Padre, porque nos has ayudado, porque nos has guardado, porque nos has cuidado y porque nos permites escuchar tu bendita palabra. Señor amado, ayúdanos en este día para que entendamos, para que podamos vivir plenamente, para que podamos servirte y adorarte como hombres y mujeres del Señor. Ayúdanos a desechar todas estas teorías y filosofías humanistas que toman, Señor, versículos sin hacer un previo estudio. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que tu gracia soberana nos asista y que podamos nosotros seguir sirviéndote a ti con un corazón realmente lleno de ti y lleno de tu gracia.
Oramos para que tu Espíritu nos guíe. Oramos, Señor, por todas aquellas familias que no te conocen. Familias, Señor, que son nuestras, que no te aman, para que un día puedan conocerte y un día puedan adorarte y un día, Señor, puedan buscarte a ti. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros hermanos y damos gracias al Señor por ellos. Vamos, hermanos, entonces